Bendiciones, mis hermanos, Dios les bendiga. Les saluda a su hermana Elena en Cristo para compartirle vida de los santos. Hoy le voy a hablar de San Vicente Ferrer, predicador en el año 1419. Vamos a pedirle a San Vicente Ferrer que interceda por todo lo que estamos viviendo. Cada uno sabemos lo que estamos llevando, cargando. Vamos a pedirle para que nos alcance la fuerza, la valentía, o nos alcance la solución del problema o la sanación de nuestras enfermedades. Vamos a leer con el corazón abierto, dispuestos a que el Espíritu Santo nos enseñe cómo debemos imitar el ejemplo de estos santos héroes de la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Vicente Ferrer nació en el año 1350 en Valencia, España. Sus padres le inculcaron desde muy pequeño una fervorosa devoción hacia Jesucristo y a la Virgen María y un gran amor por los pobres. Le encargaron de repartir las cuantiosas limonas que la familia acostumbraba dar. Así lo fueron haciendo amar el dar ayudas a los necesitados. Lo enseñaron a hacer una mortificación cada viernes en recuerdo de la pasión de Cristo y cada sábado en honor a la Virgen Santísima. Estas costumbres las ejercitó durante toda su vida. Se hizo religioso en la comunidad de los padres dominicos y por su inteligencia a los 21 años ya era profesor de filosofía en la universidad. Durante su juventud el demonio lo asaltó con violentas tentaciones y además, como era extraordinariamente parecido, varias mujeres de dudosa conducta se enamoraron de él y como no les hizo caso a sus coqueterías, le inventaron terribles calumnias contra su buena fama. Todo esto lo fue haciendo fuerte para soportar las pruebas que le iban a llegar después. Siendo un simple diácono, lo mandaron a predicar a Barcelona. La ciudad estaba pasando por un periodo de hambre y los barcos portadores no llegaban. Entonces Vicente, en un sermón, anunció una tarde que esa misma noche llegarían los barcos con alimentos tan deseados. Al volver a su convento, el superior lo regañó por dedicarse a hacer profecías de cosas que él no podía estar seguro de que iban a suceder. Pero esa noche llegaron los barcos y al día siguiente el pueblo se dirigió hacia el convento a aclamar a Vicente, el predicador. Los superiores tuvieron que trasladarlo a otra ciudad para evitar desórdenes. Vicente estaba muy angustiado porque la Iglesia Católica estaba dividida entre dos papas y había mucha desunión. De tanto afán se enfermó y estuvo a punto de morir. Pero una noche se le apareció nuestro Señor Jesucristo, acompañado de San Francisco y Santo Domingo de Guzmán, y le dio la orden de dedicarse a predicar por ciudades, pueblos y campos y países. Y Vicente recuperó inmediatamente la salud. En adelante y por 30 años Vicente recorre el norte de España y el sur de Francia, el norte de Italia y el país de Suiza, predicando incansablemente con enormes frutos espirituales. Los primeros convertidos fueron judíos y moros. Dicen que convirtió a más de 10,000 judíos y otros tantos musulmanes y moros en España. Y esto es admirable porque no hay gente más difícil de convertirse al catolicismo que un judío o un musulmán. Las multitudes se apiñaban para escucharle donde quiera que él llegaba. Tenía que predicar en campos abiertos porque las gentes no cabían en los templos. Su voz sonora, poderosa y llena de agradables matices y modulaciones y su pronunciación sumamente cuidadosa permitían oírle y entenderle a más de una cuadra de distancia. Sus sermones duraban casi siempre más de 2 horas. Un sermón suyo de las 7 palabras en un Viernes Santo duró 6 horas, pero los oyentes no se cansaban ni se aburrían
porque sabía hablar con tal emoción y de temas tan propios para esas gentes, con frases tan propias de la Santa Biblia, que a cada uno le parecía que el sermón había sido compuesto para él mismo en persona. Antes de predicar duraba 5 o más horas rezando para pedir a Dios la eficacia de la palabra y conseguir que sus oyentes se transformaran al oírle. Dormía en el puro suelo, ayunaba frecuentemente y se trasladaba a pie de una ciudad a otra. Los últimos años se enfermó de una pierna y se trasladaba cabalgando en un burrito. En aquel tiempo había predicadores que lo que buscaban era agradar a los ídolos y componían sermones muy bonitos que no convertían a nadie. En cambio, a San Vicente lo que le interesaba no era lucirse, sino convertir a los pecadores, y su predicación conmovía hasta los más fríos e indiferentes. Su poderosa voz llegaba hasta lo más profundo del alma. En pleno sermón se oían gritos de pecadores pidiendo perdón a Dios, y a cada rato caían personas desmayadas de tanta emoción. Gentes que siempre se habían odiado hacían las paces y se abrazaban. Pecadores endurecidos en sus vicios pedían confesarse. El santo tenía que llevar consigo una gran cantidad de sacerdotes para que confesaran a los penitentes arrepentidos. Hasta 15,000 personas se reunían en los campos abiertos para oírle. Después de sus predicaciones lo seguían 2 grandes procesiones, una de hombres convertidos rezando y llorando alrededor de la imagen de Cristo crucificado, y otra de mujeres alabando a Dios alrededor de una imagen de la Santísima Virgen. Estos 2 grupos los acompañaban hasta el próximo pueblo a donde el santo iba a predicar, y allí le ayudaban a organizar aquella misión, y con su buen ejemplo conmovían a los demás. Como la gente se lanzaba hacia él para tocarlo y quitarle pedacitos de su hábito para llevárselos como reliquias, tenía que pasar por entre las multitudes, rodeado de un grupo de hombres, encerrándolo y protegiéndolo entre maderos y tablas. El santo pasaba saludando a todos con su sonrisa franca y su mirada penetrante que llegaba hasta el alma. Las gentes se quedaban admiradas al ver que después de sus predicaciones se disminuían enormemente las borracheras y las costumbres de hablar cosas malas, y las mujeres dejaban ciertas modas escandalosas o adornos que demostraban demasiada vanidad y gusto de aparecer. Y hay un dato curioso: siendo tan fuerte su modo de predicar y atacando tan duramente el pecado y el vicio, sin embargo, las muchedumbres lo escuchaban con gusto porque notaban el gran provecho que obtenían al oírle sus sermones. Vicente fustigaba sin miedo a las malas costumbres que son la causa de tantos males. Invitaba incesantemente a recibir los santos sacramentos de la confesión y de la comunión. Hablaba de la sublimidad de la Santa Misa. Insistía en la grave obligación de cumplir el mandamiento de santificar las fiestas. Insistía en la gravedad del pecado, en la proximidad de la muerte, en la severidad del juicio de Dios y del cielo y del infierno que nos espera, y lo hacía con tanta emoción que frecuentemente tenía que suspenderse por varios minutos su sermón porque el griterío del pueblo pidiendo perdón a Dios era inmenso. Pero el tema que más insistía este santo predicador era el juicio de Dios que espera a todo pecador. La gente lo llamaba el ángel del Apocalipsis porque continuamente recordaba a las gentes lo que el libro del Apocalipsis enseña acerca del juicio final que nos espera a todos. Él repetía sin cansarse aquel aviso de Jesús: He aquí que vengo y traigo conmigo mi salario y les daré a cada uno según haya sido sus obras. Hasta los más espectadores y alejados de la religión
se conmovían al oírle anunciar el juicio final que nos espera, donde los que han hecho el bien irán a la gloria eterna y los que se dedicaron a hacer el mal irán a la eterna condenación. Los milagros acompañaron a San Vicente en toda su predicación, y uno de ellos era el hacerse entender en otros idiomas, siendo que él solamente hablaba el español y el latín, y sucedió frecuentemente que las gentes de otros países le entendían perfectamente como si les estuviera hablando en su propio idioma. Era como la repetición del milagro que sucedió en Jerusalén el día de Pentecostés, cuando al llegar el Espíritu Santo en formas de lenguas de fuego, la gente de 18 países escuchaban a los apóstoles cada uno en su propio idioma, siendo que ellos solamente les hablaban en el idioma de Israel. San Vicente se mantuvo humilde a pesar de la enorme fama y de la gran popularidad que lo acompañaba y de las muchas alabanzas que le daban en todas partes. Decía que su vida no había sido sino una cadena interminable de pecados. Repetía: mi cuerpo y mi alma no son sino una pura llaga de pecados. Todo en mí tiene la fetidez de mis culpas. Así son los santos, grandes ante la gente de la tierra, pero se sienten muy pequeños ante la presencia de Dios, que todo lo sabe. Los últimos años, ya lleno de enfermedades, lo tenían que ayudar a subir al sitio donde iba a predicar, pero apenas empezaba la predicación se transformaba, se le olvidaba sus enfermedades y predicaba con el fervor y la emoción de sus primeros años. Era como un milagro. Durante el sermón no parecía viejo ni enfermo, sino lleno de juventud y entusiasmo, y su entusiasmo era contagioso. Murió en plena actividad misionera el miércoles de ceniza del 5 de abril del año 1419. Fueron tantos sus milagros y tan grande fama que el Papa lo declaró santo a los 36 años de haber muerto en el año 1455. El santo regalaba a las señoras que peleaban mucho con sus maridos un frasquito de agua bendita y le recomendaba: cuando su esposo empiece a insultarle, échese un poco de esta agua a la boca y no se la pase mientras el otro no deje de ofenderla. Y esta famosa agua de Fray Vicente producía efectos maravillosos, porque como la mujer no le podía contestar al marido, no había peleas. Ojalá en muchos de nuestros hogares se volviera a esta bella costumbre de callar mientras el otro ofende, porque lo que produce la pelea no es la palabra ofensiva que se oye, sino la palabra ofensiva que se responde. Así es. Esta es la historia de San Vicente Ferrer. Me gustó toda la historia, pero voy a tocar este punto de esta agua que él repartía a las mujeres para que cuando su esposo las estuviera regañando, ellas callaran. Y es que esto es verdad, hermanos. Cuando nosotros como mujeres o esposos, por ejemplo, si la mujer está enojada por los quehaceres del día, por los chamacos, porque tuvo problemas por X cosas, y a veces tristemente esa mujer quiere descargar su coraje con el esposo, con los hijos, la mejor manera es callar. Callar. Cuando usted vea enojado a su esposo o mujer, calle. Usted, esposo, cuando vea a su mujer que está enojada, calle. Y de esa manera va a evitar muchos problemas, porque cuando estamos enojados decimos cosas que no queremos decir. Luego que ya nos calmamos, decimos qué fue lo que hice. Así que aprendamos a callar. Cuando estemos enojados, clamemos a Dios: Señor, ayúdame con este coraje. No quiero ofender a nadie. Y de esa manera tendremos hogares muy bonitos, porque cuando alguien está de mal humor, el otro está contento. Haga la prueba de verdad. Yo le puedo contar, antes de no conocer a mi Dios, de no estar en sus caminos, nuestro matrimonio no era nada bien. Mi esposo gritaba y yo también gritaba. Ahora no.
Cuando mi esposo por X razones está un poco incómodo, yo me quedo callada y lo mismo hace él. Y no pasa nada, no hay pleitos en nuestro hogar. Haga esto y va a ver qué hermoso se vive en su hogar. Síganos acompañando a leer Vida de los Santos como lo hacemos todos los días, porque vamos a aprender, si estamos decididos a practicar lo que estos héroes de la fe, estos héroes del amor nos enseñan de cómo debemos vivir. Que la Madre del Cielo le proteja y que los ángeles cuiden todos sus pasos. Bendiciones.